Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Hola miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura, soy Adriana Lemes, pastor y maestro de este ministerio y te doy la bienvenida a Blaze News con las noticias del último tiempo. Quiero que empecemos con una imagen que nos va a mostrar completamente en resumen lo que está sucediendo hoy en las naciones. Si usted entiende esta imagen, usted comprende todo el meollo del asunto de lo que está sucediendo. Si usted no la entiende, significa que usted todavía tiene sus ojos vendados a la realidad de lo que estamos viviendo dentro de las naciones. Dame la imagen. Analícenla por ustedes mismos. La entienden, ¿cierto? Todos los que siguen este ministerio obviamente lo están entendiendo, que es la cristiandad la que está deteniendo el desastre que se ha venido como un gigante río con muchísima fuerza que viene unido el Islam, el paganismo, el comunismo y el movimiento LGTBIQ que han unido fuerzas en una simbiosis completamente extraña, pero no extraña para nosotros los cristianos que entendemos que la cristiandad es quien detiene el espíritu del anticristo. ¿Usted quiere saber cómo se mueve el espíritu del anticristo hoy? Dejemos de estar hablando de demonios que están en los aires volando, porque veía hace poco como unos pastores se subieron a una montaña a decir, estamos aquí haciendo unos decretos proféticos para el favor de esta nación. Y yo pensaba, decretos proféticos, ni qué decretos proféticos. Los decretos proféticos que hay que dar es desde el púlpito, llamando al arrepentimiento a todas las personas para que sepan diferenciar qué es el bien del mal y quitar de sus cabezas que están llamando malo a lo bueno y bueno a lo malo. En vez de estar haciendo decretos proféticos, deberíamos estar proclamando la verdad a una sociedad que tiene en su mente mentiras y a través de la lógica, la razón, venir con argumentos para debatir, para alumbrar su entendimiento que está cegado por Satanás. Pero esos mismos que dicen decretos proféticos, que se van a los montes a gritar decretos proféticos, son los que permiten socialistas, marxistas en sus púlpitos, en sus alabanzas, y que no hablan de política, porque la política y la religión no se mezclan, mientras que las naciones se van desmoronando. En vez de estar haciendo decretos proféticos, proclamemos la verdad. Y eso se utiliza es el uno a uno, hablando de nuestras familias, hablando de nuestras iglesias, hablando con nuestros amigos, hablando donde tengamos la oportunidad de traer luz y ser sal en este mundo. La cristiandad tiene que abrir su boca, pues somos nosotros los que estamos deteniendo este espíritu del anticristo. Sí, señores, el último tiempo de la iglesia está tratando de contener con los cristianos despiertos que las naciones se acaben. Y eso lo estamos haciendo a través de nuestro activismo en proclamar la verdad. Vuelvo y le repito, ¿qué se unió en la misma bolsa del espíritu del anticristo en este último tiempo? El paganismo, el islam, el comunismo y el movimiento LGTBIQ. Por eso, en este noticiero, hoy vamos a ver un poquito de todo esto que ha sucedido esta semana, donde tocaremos LGTBIQ, comunismo, islam y paganismo. Dame la primera noticia, que esto es el colmo. Miren ustedes. Que usted acaba de decir que el Arca de Noé, que es un relato bíblico, ¿fue un genocidio? Efectivamente, fue un genocidio, querido Ernesto. Los que no se subieron al Arca de Noé, los que no fueron invitados a subirse al Arca de Noé, fueron sometidos al exterminio.
Se salvaron 2 animales de cada especie y unos pocos seres humanos. Los demás fueron condenados a morir en ese naufragio. Eso fue un genocidio. Según esa teoría suya, doctor Luis Guillermo, ¿quién cometió el genocidio en el Arca de Noé? Bueno, pues lean la Biblia, ahí está la explicación. Sí, el diluvio universal. Pero es que es el diluvio universal. Esta me sorprende un poquito que el diluvio universal fue un genocidio. Exactamente, lean la Biblia y no se sorprenderán que haya sido el único hecho de genocidio en la historia de la humanidad. Los zurdos tratando a nuestro Dios de genocida. Definitivamente Dios nos protegió de tener un gobierno blasfemo como los zurdos miserables de mierda. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Firme por la patria! Señoras y señores, contra esto es que estamos peleando. Toda esta gente del gobierno está contra el único Dios verdadero. Todos estos comunistas, marxistas, globalistas del demonio están contra el único Dios verdadero y su Hijo Jesucristo que nos ha enviado a salvarlo. Ustedes lo escucharon. Como personas del gobierno comunista de Colombia, este hombre está llamando al único Dios verdadero un genocida. Entiendan el nivel de atrevimiento de estos contumaces, de estos atrevidos, desgraciados, cómo se atreven a utilizar el aire que respiran, el aliento de vida que Dios mismo les ha dado para hablar maldiciones y maldecir a nuestro Dios. Pobres hombres, porque su fin y su juicio no se retarda. ¿Cómo se atreven de llamar al justo y al verdadero, al único Dios de justicia que nos ha dicho que está bien y que está mal? Estos atrevidos se atreven a llamar a Dios genocida por lo que pasó en el Arca de Noé. Atrevidos, atrevidos, atrevidos. Por eso les digo, estamos en el último tiempo de la iglesia y más nos vale a nosotros tomar nuestra espada para hablar contra esta calaña que está buscando lavarle el cerebro a tanta gente con sus mentiras, pero no solamente llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, sino llamando al único Dios verdadero, llamándolo genocida. ¿Hasta dónde está el nivel de atrevimiento de esta gente? Increíble. Entiendan que estamos en el último tiempo de la iglesia. Este es el último tiempo y más nos vale ser muy audaces, muy valientes a la hora de comunicar el mensaje de la verdad y no permitir a estos estafadores, mentirosos, engañadores venir a decir cosas contrarias a nuestro Dios. Por eso, gracias damos a Dios que quitó el botín a estos ladrones mentirosos del gobierno y ha puesto en la presidencia Abelardo de la Espriella, que se dé un hombre con bastantes pantalones que va a utilizar la ley como debería haberse utilizado. Dame el siguiente mensaje. Hemos decidido emprender el camino de la desobediencia civil. No nos vamos a dejar atemorizar por el señor que ahora quiere hacerse llamar presidente de la República. Hemos logrado que 5 millones de personas salgan de la pobreza. Párame aquí. No nos vamos a dejar atemorizar por el señor que dice llamarse, que dice que se llama presidente de la República. Estas personas están desconociendo la presidencia de Abelardo de la Espriella. Y está desde la misma presidencia, Gustavo Petro, llamando al 20 de julio a unas protestas de desobediencia civil. Está llamando a despertar a su primera línea, a todo esto que representa a toda esta línea que está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero no, señores, que así Dios no se lo permita. Ni Dios ni la patria se los permita a ustedes, sino que ustedes terminen pagando por sus crímenes que están cometiendo. Esto es el colmo, este último momento, antes de que Abelardo de la Espriella, el 7 de agosto, se posesione como presidente de Colombia, va a estar bastante tenso y más nos vale a nosotros los colombianos estar orando por la nación y no permitiendo que esto suceda. Bendito sea el nombre del Señor, oramos por la protección
del gobierno de Abelardo de la Espriella y contra las estrategias que está buscando Satanás para no salir de las posiciones en las cuales se incrustaron. Este hombre está llamando a eso, pero ¿y qué también están llamando? Dame la siguiente. Nuestros hijos. Rescatar la educación. Párame aquí. Desconocer lo que el gobierno de Abelardo de la Espriella está llamando ahora al orden al gobierno. ¿Saben a quién puso como ministro de Educación? A esta mujer, una mujer cristiana que fue fiscal general de la nación, y ahora todo el mundo de la izquierda comunista está pegando el grito en el cielo porque llamó a una mujer que dice que hay que traer los principios de Dios a la educación. Ahí lo vi bien, Abelardo de la Espriella, no solamente con su nombramiento del ministro de Defensa, que es a un general, así tenía que ser, meterse contra los dañados delincuentes y guerrilleros con la fuerza y el poder del Estado, así como lo decía Nayib Bukele, que hizo en El Salvador. Y esta mujer, que es ahora la nueva ministra de Educación, gracias a Dios, miren lo que dice, póngala. Nuestros hijos. Rescatar la educación es la forma más real de defender la patria. Esto significa rescatarla para que vuelva a estar fundada en los principios y valores cristianos que dieron forma a nuestra nación: la dignidad humana, la defensa de la vida y de la familia y de la democracia, como pilares fundamentales de nuestra convivencia. Hoy, la educación en Colombia está secuestrada por militancias ideológicas que siembran división, resentimiento y desprecio por nuestros valores más sagrados. No podemos permitir que las aulas de nuestros niños y jóvenes sigan convertidas en campos de adoctrinamiento, donde se siembran el odio y la división en lugar del amor por la nación. Abelardo lo ha dicho con claridad: hay que sacar a Marx de la educación y hay que meter a Dios. Yo estoy totalmente de acuerdo. Bendito sea el Señor, un aplauso para este nombramiento. Se los dije en Blaze News pasados que la educación tenía que ser tomada nuevamente por los principios judeocristianos si queríamos hacer un reseteo en la nación de Colombia, y por eso cuando vi este nombramiento no pude sino aplaudir y darle gracias a Dios, porque este gobierno de Abelardo de la Espriella sabe que se está metiendo contra una serpiente y a esta serpiente toca pisarle esa cabeza grandemente. Y con la educación, que es uno de sus primeros llamados de ministerio, él sabe se tiene que meter por ahí porque hay que meter a Dios y sacar a Marx de la educación. Bendito sea el nombre del Señor. Son 4 años que tenemos por delante de mucho trabajo de despertar con la palabra, con la verdad, a todas estas personas que están completamente en oscuridad, y tenía que ser metiendo una ministra de Educación cristiana que sabe que tienen que volver los principios judeocristianos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso esa cristiandad está buscando detener paganismo, islam, comunismo, movimiento LGTBIQ. Excelente nombramiento. Y esta mujer no se va a andar con rodeos. Yo no sé si ustedes lo sabían, ella tiene una hija gay y por lo tanto muchos pensaron que de pronto por ella tener una hija gay no iba a actuar como debía actuar, pero no, les recuerdo que los principios no se negocian. Así en nuestra familia haya personas que estén contrarias a los principios de Dios, nosotros nos tenemos que mantener de acuerdo al principio de Dios y no poner por encima ni esposo, ni esposa, ni hijo, ni hija, ni padre, ni madre a la palabra, sino poner la palabra de Dios por encima de todos y de todo. Solo así podemos contar con favor y gracia de Dios para nuestra ayuda. Y por eso es un ejemplo que esta mujer, a pesar de su hija ser gay, no va a claudicar los principios de Dios. Miren lo siguiente.
Vivian, hay un episodio, tú tienes una hija mayor que tiene 37, 36, ¿cuántos tiene? Mi hija nació en el 88, 37 recién cumplido, sí. Y ella es gay, ¿cierto? Sí. Y tú tuviste en algún momento, estando en el Congreso en el 2015, Sí. pues un debate en el que apostaste por la no adopción de las parejas gay. Sí. ¿Por qué? Porque creo que, pues son temas distintos, porque creo que los niños que están en situación de adoptabilidad son niños con muchas heridas, con muchas dificultades y que buscan la adopción restablecerles lo que han perdido. Perdieron una mamá y un papá. Abandonados o que murieron el papá y la mamá. No sabemos las circunstancias, pero en todo caso son niños que necesitan que que su interés sea por encima del interés de los adultos. En ese momento había 17,000 parejas heterosexuales en lista para adoptar niños en estas condiciones. Y yo creo que, y sigo creyendo, que se les debería dar lo que perdieron, papá y mamá. Simplemente esa fue la verdadera razón de una campaña en la que recibimos 2.200.000 firmas y que, por supuesto, utilizaron, yo creo que cruelmente, a mi hija. ¿Tú ya sabías que tu hija era gay en ese momento? ¿Y ella qué decía de esa propuesta tuya? No. Esto, a ver, en la casa ha habido, por encima de todo, un enorme amor, un enorme respeto, y mi hija nunca criticó esta campaña. Por supuesto que le dolió, pero lo que más dolió fue que para criticar la campaña sacaron la historia de mi hija, que no tenía por qué salir para nada. Esto lo hizo Claudia López. La verdad fue algo que pareció increíble. Apenas yo lancé el referendo, ella pone un trino que dice: increíble, una madre que por hacer política o por ganar votos desconoce los derechos de su hija lesbiana. Y mi hija nunca había estado en la palestra pública, mi hija tuvo ahí un golpe terrible en su propia vida, fue una lesión, fue una crueldad lo que hicieron con ella, claro. La instrumentalizaron, pero pues nunca ha habido conflicto con ella, el amor y el respeto entre las dos ha sido total. Y si te devolvieras unos años a cuando estabas en el Congreso y tuvieras la posibilidad otra vez de esta ley, ¿habrías hecho lo mismo o has cambiado de opinión con el tiempo? Mira, Vanessa, lo que pasa es que esa fue una de las campañas más duras para mí. Aún creo que más que la fiscalía, los ataques fueron muy crueles, los señalamientos, todo fue durísimo, pero es que esa es una posición de principios. Yo sí creo que un niño, el niño que está en condición de adopción, de adoptabilidad, es un niño que tiene unas dificultades enormes, que tiene que buscarse integrar de la manera más, pues, que se le devuelva lo que él perdió. Y creo que lo que no sé es si haría una campaña recogiendo toda esa cantidad de firmas, pero que es una posición de principio mía. Sí, es una convicción. Es una convicción. Tú eres una mujer de convicciones. Sí, es una convicción y a un niño que está en esa condición, pues sí quisiera que tuviera una mamá y un papá y que tuviera un hogar que le diera la posibilidad de tener lo que perdió. Ahí lo tienen ustedes. Así tiene que ser. Así tiene que ser, mis amigos. Yo sé que la familia duele mucho. Yo lo sé. Pero jamás debemos poner familia por encima de principios. Siempre el principio de Dios va por encima de todo. Y que esto le traiga mayor gracia y mayor favor, Vivian Morales, en su familia para que su hija pueda abrir los ojos a la verdad y pueda llegar al arrepentimiento. Dios la bendiga, Vivian Morales. Primero los principios por encima de la familia. Y gloria a Dios y a nuestro Señor Jesucristo por ser usted la nueva ministra de Educación de Colombia. Dios la bendiga. Siguiente. Hoy te pedimos permiso, Madre Tierra. Párame aquí. Claro, mientras los comunistas están poniendo el grito en el cielo porque esta ministra de Educación, Vivian Morales, se llegó al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, se están rasgando las vestiduras, diciendo que cómo es posible, van a traer la Biblia a la educación, ignorantes por la Biblia. Es que nosotros tenemos igualdad en los seres humanos, por la Biblia, señoras y señores,
es que se ha educado a las naciones por los principios de Dios, es que sabemos que está bien y que está mal. La Biblia jamás debió haber sido sacada ni de la política, ni de la educación, ni de ninguna área de la sociedad, de ninguna. ¿Ustedes qué es lo que querían? Gobiernos comunistas. ¿No tenían ustedes un ministro, dizque un actor porno? No tenían dizque una cantidad de gente sin títulos de ministros y eso sí les parecía muy lindo. Y ahora una mujer preparada que viene con la palabra de Dios a decir que está bien y que está mal, eso sí se rasgan las vestiduras, que porque con la Biblia no se puede. Pero ustedes, si son santeros, brujos, hechiceros, van a hacer cualquier cantidad de porquerías con dioses paganos. Como por ejemplo, esta otra que perteneció al M19, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ¿qué? ¿Usted cree que ella está sacando una Biblia? Obviamente no, porque como son comunistas, están con su Dios, pero el diablo y los deseos de su padre, el diablo es lo que quieren hacer para las naciones destruyéndolas. ¿Qué es lo que sí les gusta? Porque no les gusta la Biblia, pero sí les gusta esa mano de dioses ancestrales, porquerías malolientes, eso sí les fascina. Por eso estos rituales, ahí sí nadie se los critica, pero cuando estamos hablando de Jesucristo y si todo el mundo pega el grito en el cielo, pues no, lo siento, la verdad es la verdad y llegó a gobernar con los principios de Dios. Pues que esto es lo que querían. ¿Cómo está Claudia Sheinbaum? Muéstrela. Hoy te pedimos permiso, Madre Tierra, que estamos pisando, en especial aquí con la presidenta Claudia, para que ella va a enraizar aquí en todos los pueblos indígenas y aquí en el pueblo de Cherán-Queri. Así es y así será y así nos va a abrir caminos, vallados, veredas, así será y hecho está, así es y así será. Así es y así será, hecho está. Vamos hacia el centro, por favor, y vamos a inclinar nuestra cabeza para agradecerle a nuestra Madre Tierra y darle unos segundos, pues, para, pues, dejar todo aquello que nos duele, todo aquello que nos pesa, y que a partir de aquí. Madre Tierra, ni qué Madre Tierra, existe Dios creador de los cielos y la tierra, no es Madre Tierra, no es Padre Sol, no es el culto a la creación, es el culto al creador de todas las cosas visibles e invisibles. A ese es el único que se le da gloria, honor, solo a ese. Pero esas porquerías sí les gusta, ¿cierto? Ahí sí les gusta, eso sí aplauden su porquería de humos malolientes, eso sí les fascina, de malas. Llegó Abelardo de la Espriella y con ese nombramiento del Ministerio de Educación, veo que vamos muy bien. Siguiente. Por fin alguien le está reclamando al CEO de Netflix todas las películas con temática trans que están involucrando a los niños. Tenés que ver esto. ¿Por qué es que tanto contenido de Netflix, el que está dirigido a niños, promueve una ideología transgénero? Casi la mitad de su contenido, me refiero a niños pequeños. Sí, ahora no estoy hablando de adolescentes. Niños menores. Promueve una agenda de ideología transgénero. Estaba viendo los datos de sus diversas series y lo que me preocupa es que hace solo 2 días, un jurado en Nueva York otorgó a una persona que dejó la transición $2 millones. Porque ella dijo que sus psicólogos y otros la presionaron, le impusieron una ideología que resultó ser sumamente perjudicial. Estoy seguro de que sabe que en el Reino Unido, el Servicio Nacional de Salud ha dicho que ya no realizarán cirugías transgénero ni el llamado cuidado de afirmación de género para menores, incluso en asesoría, porque es increíblemente perjudicial. La Secretaría de Salud encontró algo sumamente similar este mismo año, pero en Netflix podrá notar que se lo digo sinceramente como padre de 3 niños pequeños, gran parte de la programación infantil contiene esta ideología y esta agenda política. ¿Es esta una postura de activismo para Netflix? ¿Es este un compromiso ideológico que tienen? Digo, ¿por qué es esto? Senador, Netflix no tiene ninguna agenda política de ningún tipo, se lo aseguro. Entonces, ¿por qué su programación infantil está tan llena de esta agenda tan sexualizada y polémica? No logro comprenderlo. Realmente me parece algo sumamente extraño. Con respeto, señor, eso es inexacto. Tenemos millones de horas de programación infantil. Dice que no está ahí. ¿No tienen
Personajes trans, historias trans, temas trans, ¿no está en su programación? Ofrecemos gran variedad de historias y programas para satisfacer todos los gustos de la gente. ¿Por qué? ¿Por qué casi la mitad de sus programas infantiles presentan este material tan polémico y tan sexualizado? Eso me parece extraño. Es imposible que sea un reflejo de la población. Senador, yo no sé de dónde sale ese número ni qué sea. No creo que haya sido su experiencia personal, pero no puedo hablar de eso. Como que no fue mi experiencia. ¿No cree que cuido lo que mis hijos ven? Le digo mi experiencia ya que lo menciona. Mi experiencia es que con mis 3 hijos no puedo dejar que vean lo que quieran en Netflix. No puedo dejar que vean nada sin revisarlo antes, porque no confío en su plataforma. No sé con qué se van a topar. Y le digo algo. No quiero que a mis hijos se les imponga una agenda sobre su sexualidad o identidad de género cuando no he podido hablarlo primero con ellos y formarlos en eso. Y yo, francamente, en nombre de los padres de todo el país, me ofende profundamente que Netflix esté impulsando este tipo de contenido a los padres en lo que parece ser una agenda muy coordinada, muy pensada y muy planificada. Así es. Padres, no permitan que sus hijos vean lo que hay ahora en las plataformas, porque como este senador lo está denunciando, casi todo el material que les están trayendo es trans. Por eso esa imagen de cristiandad, la cristiandad está buscando detener ese río de avalancha de la cultura anticristo y del espíritu anticristo que está queriendo minar nuestras sociedades que fueron fundamentadas con los principios de Dios. Por eso es tu responsabilidad revisar qué es lo que ven sus hijos. Y no solamente su responsabilidad revisar lo que ven sus hijos, sino que les enseñan en las escuelas, porque la educación está minada por estos gobiernos comunistas que vinieron a destruir los principios judeocristianos. Ellos saben, como se los dijo Trump la semana pasada, que el enemigo del comunismo es la cristiandad y por eso tienen que atacar los principios del único Dios verdadero en las mentes de las personas. Por eso, miren en Canadá cómo tratan de celebrar el movimiento LGTBIQ, mes de junio, lavándole el cerebro a todos esos niños. Padres, ustedes no permitan que en ninguna escuela hagan esto. Mírenlo. Se los ponen con colores, con bailes, con muñequitos. Tratan esta doctrina demoníaca, presentarle como lindo, como bueno, lo que es malo. Todos estos niños los están adiestrando en ideologías del demonio. Como lo advirtió el apóstol Pablo en el libro de Timoteo, que sucedería al final del periodo de la iglesia. Estamos viviendo esto. Por eso yo les digo a ustedes, por más musiquita linda que les pongan, por más muñequitos y colores, no permitan esto, padres, sobre la vida de sus hijos. Ustedes son los protectores, ustedes, papás, son el sacerdote de su casa y es el directamente responsable de la educación de sus hijos. Mucho cuidado con lo que ven y mucho cuidado lo que les están diciendo en las escuelas. Siguiente. Permite que cada estado tome su propia decisión sobre el asunto. El juez senior Clarence Thomas dijo esto en su opinión concurrente, cito, «Los hombres y niños con disforia de género no son mujeres ni niñas, aunque crean que lo son. El sexo es una característica biológica inmutable, es binario y hombre y mujer, niño y niña son los términos que corresponden a adultos y niños de cada sexo. Usar el lenguaje para oscurecer la realidad, mostrar indiferencia respecto a la verdad, es mentirle al público y dejar de tratar a nuestros conciudadanos como iguales». Los conservadores están celebrando lo que acaba de decir el juez Thomas. Este juez es de la Suprema Corte de los Estados Unidos, Clarence Thomas, y dice, solo hay 2 sexos, y tratar de decirle algo a un niño que es diferente va en contra de la legalidad.
empezando de lo que es natural. Este juez de la Suprema Corte obviamente es creyente en nuestro Señor Jesucristo. Por eso les dije al principio de este Blaze News que es la cristiandad que está buscando detener el enemigo que se vino como río con todo esto, LGTBIQ, comunismo, paganismo e islam. Por eso, gracias al juez de la Suprema Corte por hacer bien su trabajo. Pero si no tuviéramos un juez de la Suprema Corte que está diciendo esto, sino que dijera lo contrario, nosotros tenemos que ir a lo que dice la palabra de Dios. En la palabra de Dios, varón y hembra, Dios los creó. Cualquier otra cosa es perversidad y viene del espíritu del anticristo y usted no lo puede creer. Siguiente. Miren esto fue esta semana, que a pesar, párame aquí, quiero que vuelvan y lo lean completamente a mi pantalla, que no alcanzo a leer. Dice, enfermos mentales, un grupo de degenerados activistas, drag queens, salieron a protestar difundiendo las consignas progresistas más delirantes posibles durante el Festival del Orgullo de Denver. Cómanse a los ricos, protejan las muñecas, Palestina libre, las vidas negras importan, nadie es ilegal en tierra robada. Mejor ser, como dice ahí, léanlo ustedes, que fascista. Todo esto se lo ponen a repetir a la gente cual mantra en el Festival Gay de Denver, donde no se le olvide, estas marchas gay hace 10 años para atrás no existían. Por eso yo les estoy diciendo a ustedes, nosotros estamos viviendo en el último tiempo de la iglesia. Hace 10 años para atrás, esta gente estaba metida en el closet, pero ahora llaman orgullo gay, la caída de Satanás, su orgullo. Y es lo que está promoviendo esta agenda comunista que se ha unido al movimiento LGTBIQ. Yo veo estas masas de personas coreando estas doctrinas de demonios, que se lo dice a alguien que está completamente endemoniado. O sea, hay que verlo para usted saber perfectamente que esto no es natural ni lógico. Esta persona está completamente engañada por el Dios de este mundo que le ha entenebrecido su mente, y toda esta gente coreando estas consignas que son completamente antiprincipios de Dios son los que le están lavando el cerebro a las personas ahora, y contra esto nos tenemos que ir. Miren lo que hacen repetir y la gente feliz repitiendo esto. Óiganlo. Desde el principio. Eat the rich. Protect the dull. Free Palestine. Black lives still matter. No one is illegal on stolen land. Better to be a fed than a fascist. Ustedes se imaginan todo esto, señoras y señores, cada una de ellas buscando romper una verdad, como así que cómanse los ricos. ¿Qué es esa envidia por el que tiene? ¿Cómo así que nadie es ilegal en tierra robada, llamando a la nación de Estados Unidos una nación ilegal? ¿Cómo están promoviendo la inmigración ilegal? ¿Cómo así que Palestina libre? ¿Por qué? Porque todas estas ideologías están contra el único Dios verdadero. Por eso estos gays que serían asesinados en Gaza, serían asesinados por la misma población, gritan viva Palestina libre, porque no tiene lógica, no tiene razón de ser. La mentira nunca ha tenido lógica, señoras y señores, pero en unas solas consignas de este drag queen, usted ve cómo este movimiento islam, comunismo, que cuando dice cómete los ricos, comunismo, islam, Palestina libre y mejor ser
como decía gay, para no mandar la grosería que mandó, mejor ser gay que heterosexual es lo que quiere decir, porque están llamando al heterosexualismo, lo están llamando fascismo. Todo esto, LGTBI, Islam, comunismo y paganismo, están unidos ¿contra quién? Contra el único Dios verdadero y su santa palabra. Contra eso es que estamos luchando. Siguiente. Caroline Levitt, ella es la jefe de prensa del presidente Trump, está diciendo en voz alta lo que millones de estadounidenses normales ya sienten en su interior. Esto ya no es solo progresismo, porque es que así lo llaman, ideas progresistas, o sea que hay que progresar porque lo otro está muy anticuado. No, la verdad es una y la verdad nunca cambia, la verdad es. Él es el Dios que era, que es y que será. La palabra de Dios nunca cambia. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Por lo tanto, esto que están llamando ideas progresistas simplemente es el espíritu del anticristo del último tiempo que se vino con todas sus declinios de demonios, los cuales la iglesia, como faro de la verdad, tenemos que pelear en las naciones donde nos encontramos. Y ella está diciendo en este momento, esto ya no es solo progresismo, sino que es una revolución comunista en toda regla disfrazada con un lenguaje más suave para que la gente no se paniquee mientras se extiende. La izquierda no solo está debatiendo políticas, están atacando las fronteras, la policía, los padres, las iglesias, la libertad de expresión, la integridad electoral, la propiedad privada y todos los fundamentos básicos que mantienen aún en pie a un país libre. Lo llaman equidad, justicia, democracia, compasión y reforma. Pero el resultado es siempre el mismo. Más control, más censura, más caos, más dependencia y menos libertad para las personas que realmente trabajan, pagan impuestos, crían familias y aman a este país. Señoras y señores, estamos viviendo con esta revolución comunista atea antidios que vino a pelear la verdad. Y ninguno de nosotros tiene por qué darle pena decir la verdad. Seamos firmes, seamos fuertes, hablemos claramente en contra de todas estas ideas, porque en realidad lo que estamos buscando es la salvación del ser humano, y para que el ser humano se salve, tiene que reconocer como pecado lo que es pecado, y todas estas doctrinas del demonio son pecado. Así de sencillo. Así que lo resumió muy bien. Dejen de ahora, como lo dice ella, lo tratan de decir con unas palabras, un lenguaje más suave, disfrazado, lo llaman progresismo, como lo llaman. Esto es comunismo puro y duro. Es contra lo que estamos peleando, señoras y señores, en las naciones en este momento. Siguiente. Párame aquí. Vuelvo y repito, porque esa gráfica al principio lo decía. No se les olvide, Islam está unido con el LGTBIQ, está unido con el comunismo, que también está unido con el paganismo, con los dioses ancestrales, y no solamente los dioses ancestrales, con el falso Alá. Por eso ustedes ven a ese alcalde de Nueva York, Matt Damey, que ni siquiera nació en Estados Unidos. Ese tipo nació en Uganda. Uganda es un comunista del demonio con ideología islámica que se ha unido al movimiento LGTBIQ, pero para la destrucción de América, porque odian lo que América representa, la libertad, odian al Dios de América, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y su hijo Jesucristo. Odian que Estados Unidos haya sido fundado bajo los principios judeocristianos, con una constitución sacada de la Biblia,
Estados Unidos es la república más antigua y un nuevo modelo que se creó hace 250 años que no tuviera que estar regido bajo un rey, sino que tomaron de la Biblia la idea de cómo Dios a través de jueces, de ancianos, podían gobernar a Israel, donde Dios era la máxima autoridad. Por eso dice, somos una nación bajo Dios, y las leyes sacadas de la Constitución de los Estados Unidos fueron sacados de la Biblia completamente. El 95% de la Constitución de los Estados Unidos es una constitución judeocristiana. Por eso la libertad, la riqueza, la búsqueda de la felicidad, lo que usted encuentra en Estados Unidos es la expresión de lo que se podía conseguir en una nación cuando seguía los principios de Dios. ¿Y qué odia este comunista del demonio Mamdani, del alcalde de Nueva York, que es comunista e islámico, nacido en África, porque allá nació? Viene ahora a traer Islam a todo lugar, a financiar el movimiento LGTBI a todo lugar y a implantar comunismo duro y duro en Nueva York. ¿Y cuál es el resultado? Que ahora esta gente islámica, que jamás en realidad se van a mezclar con el movimiento LGTBIQ en la vida real, pero sí como propósito destruir los principios judeocristianos, ahora en Nueva York lo están llamando New Yorkistán. New Yorkistán. Oigan ustedes mismos. Le Akbar. Ay no. Jódete, esto es la República Islámica de Nueva Yorkistán. Sí, el Islam estará en cada hogar. Saya, el mundo entero será musulmán. Bienvenido a Mandanis, New York. Esta ciudad, ¿ves cómo luce? Que tu ciudad también se ve así, ¿no? Esto es una porquería, Dios se los prohíba y todos despierten en América, se los prohíba. Ahí como fue traducido, al principio lo que le estaba gritando era Allah Akbar, que es el grito de los islámicos con el que pronuncian Alá es más grande que tu Dios. Ellos están proclamando en suelo estadounidense que Alá es más grande que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y que Dios se los demuestre que no es así. Porque ustedes van a poder tener todo su espíritu de anticristo cuando la iglesia sea sacada de aquí en el rapto. Por ahora, los cristianos despiertos, vamos a darle la pelea a la mentira y al engaño, trayendo la verdad con tanta claridad que todo el mundo pueda comprender y discernir lo que está pasando en este momento. Siguiente. El ministro del Interior turco dice, volveremos a gobernar Israel. Dice este ministro de Erdogan, dice, Señor mío, refiriéndose a Alá, concédeme algún día el gobierno de Jerusalén. Oiga, pues, ustedes saben, si se vieron la historia judía de los 2000 años, está disponible en YouTube. Ahí les muestro cómo Jerusalén fue pisada por los gentiles desde hace más de 2 milenios. Y cómo esta era una señal en que cuando Jerusalén volviera a manos de Israel, de que el tiempo para las naciones se había acabado. Los turcos en algún momento tuvieron a Jerusalén bajo el Imperio Otomano y ahora este ministro del Interior de Erdogan de Turquía le está pidiendo a Alá que algún día, concédeme algún día el gobierno de Jerusalén. Se quieren tomar a Jerusalén. Déjame ver el artículo. Otra vez se lo quieren tomar. Déjame ver el artículo. Dice, en pantalla completa, 7 de junio decía, Israel alguna vez fue una provincia del Imperio Otomano. Sería nuestra una vez más, dijo el ministro del Interior de Turquía, Mustafa Sisi.
en un discurso en una reunión del Consejo Asesor Provincial del partido acá en el Quórum el 6 de junio. Al igual que en el pasado, esas tierras volverán a ser nuestras. Si Dios quiere, volverán a estar bajo nuestra soberanía y dominio, porque tenemos un líder mundial como Erdogan al mando. Un líder mundial, dijo Sipti, quien se desempeñó como gobernador de la ciudad turca de Korum y luego de la ciudad de Erzurum, también expresó su deseo de gobernar Jerusalén. Cuando era gobernador le supliqué al Todopoderoso. Obviamente todo esto se está refiriendo a Alá, sino que ellos, obviamente, Satanás siempre se ha querido copiar de los nombres de Dios, el Señor, el Todopoderoso. Así que Alá, que es un Satanás disfrazado, se copia de los nombres de Dios, y por eso aquí, por favor, sepa que están refiriéndose a Alá cuando dice: cuando era gobernador le supliqué al Todopoderoso, Señor mío, concédeme algún día el gobierno de Jerusalén, dijo. La pantalla completa, porque yo como que le voy a informar a este ministro de Interior de Turquía una verdad bíblica. Querido amigo de la mentira y amigo del engaño, más bien. La palabra de Dios nos dice que Jerusalén sería hollada o pisada por los gentiles hasta que el tiempo se cumpliera. Por 2500 años, Israel dejó de ser de Israel. La tierra de Israel dejó de ser de Israel. ¿Por qué? Por la desobediencia de Israel en el Antiguo Testamento. Por eso cuando Jesucristo vino hace 2000 años, el imperio romano era quien poseía en ese momento Israel, y por eso Israel le pagaba impuestos a Roma, porque no la poseía como tierra. En el año 70, Israel ya ni siquiera la dejaron vivir en arriendo como venía viviendo. La sacaron con un emperador, el emperador Tito, hijo de el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, en el año 70, cuando fue la destrucción del templo de Jerusalén. Y desde esa época, Israel y Jerusalén venía siendo de todo el mundo. Como les dije, fue también de los otomanos o los turcos, fue también de los mongoles, fue también de las cruzadas cristianas. Llegó un momento que fue también de Gran Bretaña, mejor dicho, fue de todo el mundo, pero se cumplió la profecía que nos decía Jesucristo, que iba a llegar el tiempo en que Israel dejaría de ser pisada por los gentiles. ¿Por qué? Porque iba a pasar a manos de nuevo de Israel. Y nosotros, Iglesia del Último Tiempo, vimos eso suceder en 1948. Por eso estamos aproximándonos a que la iglesia salga de aquí, porque va a venir el juicio de Dios sobre las naciones que se negaron a reconocer al único Dios verdadero como el creador de los cielos y de la tierra. Ahora bien, cuando Jerusalén fue tomada por Israel en 1967 y en el primer periodo del presidente Trump, fue reconocida Jerusalén como la capital de Israel. Mejor dicho, se hizo más el sello profundo de que Jerusalén pasó a manos de Israel. Ahora usted, ministro, está pidiéndole a su Dios falso Alá que le conceda de nuevo gobernar a Jerusalén. Le digo por las Escrituras, porque conocemos el futuro, porque las Escrituras nos han mostrado el fin desde el principio, que eso no pasará. Se acabó de que Jerusalén es gobernada por gentiles. ¿Por qué? Porque escrito está. Y cuando está escrito, no hay nada ni nadie que pueda remover la palabra de Dios, pues la palabra de Dios es inmutable. Entonces, sus deseos no se le van a cumplir. Para nada. Pueden llorar, patalear, hacer lo que se les dé la gana, crear bombas atómicas, y siempre va a venir una solución para Israel. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha decretado, que de nuevo Él recogería en un milagro mayor
que lo que pasó cuando miramos en el Antiguo Testamento, que fue sacado de Israel de Egipto hacia la tierra prometida, nos decían las escrituras que iba a haber un milagro mayor donde Dios iba a recoger a Israel de todas las naciones para traerlas de nuevo a su tierra. Por eso, iglesia, nosotros que vimos esas cosas suceder, pertenecemos a la iglesia del último tiempo y más nos vale conocer bien nuestra palabra para saber discernir el bien del mal. Así que, ministro de pacotilla, eso no va a pasar y más nos vale alinearnos con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob si queremos estar del lado correcto de la historia. Ahora, mis amigos, quiero que entremos de una vez a la imagen de Donald Trump, porque quiero leer, y sé que esto va a ser bastante lectura, pero el presidente Trump dio un discurso impresionante, bien largo, y yo les copié las partes más importantes de este discurso. Este discurso lo hizo en el monte Rushmore con una cantidad de fuegos pirotécnicos, con una gran pompa. Fue grandioso para la celebración de los 250 años de la nación de los Estados Unidos. Y yo les traigo los mejores apartes, pero ¿por qué se los estoy trayendo? Porque es necesario que entendamos estos principios, porque en nuestras naciones tenemos que defendernos contra el enemigo común que tenemos en todas las naciones en este momento, que es ese comunismo que está aliado con todas estas doctrinas del demonio. Y por lo tanto, sé que es muy largo, pero pónganme atención. Vamos a empezar con la primera imagen. Estos, dame pantalla que no veo. Estos son los mejores puntos de Trump del discurso que he escuchado. No está jugando cuando se trata del comunismo y extraje la mejor parte. A sus 250 años, Estados Unidos es la república más antigua de la Tierra. Somos el pueblo más libre del planeta. Tenemos la constitución más justa y duradera del mundo. Duradera, porque les digo, porque dice duradera, porque la Constitución de los Estados Unidos nunca ha sido alterada, nunca ha sido modificada, no se le ha agregado, no se le ha quitado. Tal cual los padres fundadores crearon esa Constitución basada en la Biblia, así ha permanecido. Por eso la llama la Constitución más justa y duradera del mundo. Somos el país más fuerte y poderoso de la tierra. Y aquí viene mi comentario. ¿A qué se debe que Estados Unidos sea el país más fuerte y poderoso de la tierra? A su constitución judeocristiana. Y por la gracia de Dios, los Estados Unidos de América son la nación más exitosa, más realizada y más excepcional que jamás haya existido en la historia de la humanidad. El nacimiento y la supervivencia de la nación estadounidense bajo Dios son sencillamente lo mejor y más extraordinario que haya ocurrido en este planeta por obra de manos humanas. Ningún otro país ha hecho más bien por este mundo que los Estados Unidos de América y damos gracias por estas extraordinarias bendiciones. Debemos, no veo el primer renglón, acórtala porque no estoy leyendo el primer renglón. Debemos recordar que lo que hemos creado en este país no es el curso natural del mundo, no es la norma, es la excepción. Es algo raro, es algo invaluable y es verdaderamente milagroso. A lo largo de toda la historia de la humanidad, la mayoría de las personas en la mayoría de los lugares han vivido vidas marcadas por el sufrimiento, la pobreza, la explotación, la violencia y la miseria. Pero aquí, en Estados Unidos, en esta tierra, en este continente, hemos escrito una historia muy diferente. Es una historia de aventura, liberación y una grandeza sin igual. Es la historia de un pueblo que se gobierna a sí mismo. Empiecen a poner atención, porque en este discurso es muy educador, muy informativo, donde usted, mejor dicho, está en una clase. Entonces, por eso se los estoy trayendo, para que se informen.
Es la historia de un pueblo que se gobierna a sí mismo, de muchos que se unen como uno solo, de hombres y mujeres que gracias a su propio talento y capacidad han llegado más lejos y más alto que cualquier otro pueblo en la historia. Nunca ha existido nada semejante. No veo. El triunfo de independencia estadounidense fue el resultado de las personas más extraordinarias de la historia, de la cultura más extraordinaria de la historia y de las ideas más extraordinarias de la historia, que juntas dieron origen a la república más extraordinaria que haya existido jamás. Todo ello confluyó en el milagro del 4 de julio de 1776. Rendimos homenaje al padre de nuestra patria, George Washington, el autor de la Declaración de Independencia, Thomas Jefferson, al gran emancipador y salvador de nuestra unión, Abraham Lincoln, y al hombre que convirtió a Estados Unidos en una superpotencia mundial, Theodore Roosevelt. Ellos fueron los hombres que proclamaron nuestra libertad, conquistaron nuestra libertad, salvaron nuestra libertad y aseguraron nuestra libertad. Fueron hombres de acción, hombres de ambición, hombres de valentía, hombres de destino y de una inteligencia verdaderamente extraordinaria. Por encima de todo, fueron grandes hombres de la historia. No veo el primer renglón. En este aniversario debemos recordar y nunca olvidar que la libertad estadounidense no ha perdurado durante 250 años simplemente por palabras escritas en un papel. La libertad ha prevalecido porque el carácter y la cultura del pueblo fueron los que la declararon, la defendieron y la preservaron. Los estadounidenses no se inclinaron ante un rey ni ante un gobierno, se arrodillaron únicamente ante Dios Todopoderoso. Durante generaciones se entendió que el deber patriótico fundamental de todo estadounidense era transmitir esa cultura a sus hijos y preservar la nación para los siglos venideros. Esto me parece buenísimo porque está diciendo, era responsabilidad de los padres repetir esa cultura de arrodillarse delante de Dios Todopoderoso, es responsabilidad de la familia. Dice, durante generaciones se entendió que el deber patriótico fundamental de todo estadounidense era transmitir esa cultura a sus hijos y preservar la nación para los siglos venideros. Pero, no estoy leyendo, pero en los últimos años ha habido un intento innegable de cambiar ese carácter excepcional, de apagar el espíritu estadounidense, de alejarnos de nuestra historia y de hacer imposible incluso responder a la pregunta, ¿qué significa ser estadounidense? Nunca debemos olvidar que no existe libertad estadounidense sin cultura estadounidense. Y no existe la fundación de Estados Unidos sin el pueblo estadounidense. ¿Por qué está diciendo aquí esto? Porque la inmigración ilegal está trayendo de importar todo lo que sea comunismo, socialismo, islamismo, traer de naciones a que traigan la misma cultura de la cual dejaron de sus naciones y venir a minar la cultura estadounidense. Y él está llamando a que la cultura estadounidense está basada en unos principios formados en la Constitución, donde aquí el pueblo americano se arrodilla es delante de Dios y no delante del gobierno ni delante de un rey. Lo que hizo diferente a esta república, a las demás naciones, en un experimento que lleva 250 años. Siguiente, dice, muchas naciones tienen constituciones escritas y sistemas legales, pero sus ciudadanos viven con miedo y en la miseria. Una constitución es tan fuerte como el pueblo y la cultura responsable de defenderla. Por eso yo les digo, el cristianismo tiene que defender hoy las naciones con los principios de Dios, pues una constitución es tan fuerte como el pueblo y la cultura responsable de defenderla. Por eso Colombia
Preste atención a lo que estamos leyendo. Por eso, esta noche, digamos con claridad y con orgullo lo que hace a los estadounidenses tan únicos y extraordinarios. Vamos a devolverle a nuestro país su identidad. Por encima de todo, los estadounidenses aman la libertad, apreciamos la independencia y sabemos que somos los herederos de la tierra más hermosa, de la historia más emocionante y del legado más valioso sobre el que jamás haya brillado el sol. En Estados Unidos no necesitamos el permiso de nadie para decir lo que pensamos, para vivir como elegimos, para adorar a Dios como decidimos o para poseer y portar armas. En este último párrafo que acabé de leer, que en Estados Unidos no necesitamos el permiso de nadie para decir lo que pensamos, me parece impresionante porque Andrew Wommack, cuando estuvo, creo que fue Rumania, no sé si fue Rumania ahora, en una nación que había sido comunista. Y Andrew Wommack, cuando llegó a esa nación, él dijo, wow, qué diferente es la gente aquí. Porque en Estados Unidos, la gente, dice él, está acostumbrada a mirarte a los ojos. Pero aquí, todo el mundo mira para el piso. Porque el comunismo le quita la libertad a la gente. Y nada más en la expresión corporal de los habitantes, él notó un cambio inmenso en la cultura y el resultado de lo que había dejado el comunismo en Rumania. Por eso esta frase, en Estados Unidos no necesitamos el permiso de nadie para decir lo que pensamos. Es tan impresionante lo que trae la libertad. Siguiente. Los estadounidenses creemos en el esfuerzo personal. No miramos el éxito con envidia. Hay personas que son envidiosas y otras que no lo son. Nosotros no lo somos. Siempre procuraremos ganarnos el éxito y siempre lo respetaremos. Somos un pueblo increíble, bueno, amable y generoso. Siempre dispuesto a ayudar a un amigo o a un vecino necesitado. Nadie ha dado más a la caridad, combatido más el hambre, curado más enfermedades o hecho más por elevar a la humanidad que los estadounidenses, y ningún otro país podrá igualarlo jamás. Los estadounidenses honran la esencia, admiramos la valentía, respetamos la ambición. Somos una nación de soñadores y creyentes, de guerreros y exploradores, de personas que actúan y que luchan, y que en cada ámbito del esfuerzo humano vemos una competencia aún inconclusa. Lo que es fuerte puede hacerte más fuerte. Lo que es rápido puede hacerse más rápido. Lo que es grande puede llegar a ser aún más grande. No veo el primer renglón, si por favor mi equipo va a la par, que no veo el primer renglón y después me lo ponen, creo que vamos a ir en línea. Muéstrenos una montaña y la escalaremos. Muéstrenos un océano y lo cruzaremos. Muéstrenos un problema y lo resolveremos. Encomiéndenos una tarea que el mundo considere imposible y los estadounidenses lo llevaremos a cabo. Los estadounidenses somos fuertes y siempre estamos dispuestos a mantenernos firmes por una causa justa. Valoramos la justicia, la equidad, la familia, la honestidad y la dignidad humana. A diferencia de las sociedades basadas en clases, clanes o tribus, vemos a cada ciudadano como un individuo igual ante la ley e igual ante los ojos del Señor. En Estados Unidos hablamos inglés porque es el idioma de nuestra fundación. Durante siglos ha sido el idioma de la libertad. Un estadounidense siempre desea la paz y el orden, pero nunca retrocede ante el peligro o la amenaza. Siempre lucharemos, lucharemos, lucharemos y venceremos, venceremos, venceremos. Muestren, porque esa es nuestra cultura, ese es nuestro carácter. No todos los estadounidenses representan perfectamente cada una de estas cualidades,
pero todos saben que estos son los rasgos que hacen excepcional a nuestro país y excepcional es. No es necesario haber nacido aquí, pero sí es necesario amar lo que hemos construido, amar nuestro país. Nunca ha existido nada como nosotros en ningún lugar de la tierra y no vamos a permitir que nadie nos lo arrebate. Sin embargo, mientras nos acercamos a este magnífico aniversario, vemos que nuestra identidad estadounidense está siendo objeto de un renovado ataque. Una generación después de haber luchado y ganado la Guerra Fría contra la amenaza del comunismo, ahora vemos un resurgimiento de esa amenaza comunista en nuestra propia tierra, incluso por parte de personas recién llegadas a nuestro país que abrazan ideas totalmente opuestas a nuestra forma de vida y a nuestro gran éxito. Estas no son simples diferencias políticas como desacuerdos sobre impuestos o regulaciones. El comunismo representa una amenaza mortal para la libertad estadounidense. La mayor amenaza para nuestro país, incluso por encima de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Pearl Harbor o el 11 de septiembre. Y no vamos a permitir que eso nos ocurra. Créanme, no lo permitiremos. Porque el comunismo es enemigo de los pueblos libres en todas partes del mundo. Nunca ha funcionado. Es enemigo de la Constitución y por encima de todo es enemigo del 4 de julio de 1776. Es en efecto un enemigo de la libertad. Ahí ustedes ya entienden por qué querían hacer la reforma a la Constitución de Colombia, ¿no? Mientras los radicales y extremistas atacan constantemente nuestra extraordinaria historia, guardan silencio sobre la miserable historia del comunismo porque nunca ha funcionado. A lo largo de los siglos, bajo distintos nombres y con ideologías y sistemas ligeramente diferentes, ese sistema ha provocado más muerte y destrucción que cualquier otro que el ser humano haya intentado establecer. Tan solo en el siglo pasado causó la muerte de 100 millones de personas. El comunismo es exactamente lo contrario de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Mis amigos, pero los comunistas se toman estos principios para ellos y por eso decían, vota por la vida, vota comunista. No, señores, el comunismo es la antítesis de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Es muerte, tiranía y la búsqueda del mal. La moral comunista, alejada de Dios, sostiene que cualquier cosa está justificada con tal de imponer sus visiones inhumanas y oponerse a lo que es bueno. No quieren el bien, no aman a Dios, ni quieren a Dios, no aman la religión ni la desean y no permitirían que existieran. Pero nosotros no vamos a dejar que ganen. No tienen ninguna posibilidad contra nosotros. No tienen respeto por la ley, la justicia, los principios, la tradición ni por los derechos que Dios les ha dado a las personas. Es una ideología de robo masivo, control masivo, mentiras masivas y asesinatos masivos. Doctrinas como esas no pueden recibir cabida en una democracia, porque lo primero que hacen cuando llegan al poder es destruirla. Siempre sucede así, tal como los regímenes comunistas lo han hecho en distintos países alrededor del mundo, sin importar dónde se mire. En pocas palabras, el comunismo representa las peores ideas y los peores abusos de la historia promovidos por las peores personas. En cambio,
La fundación de los Estados Unidos representa las mejores ideas y las mejores tradiciones de la historia llevadas adelante por grandes personas como ustedes. Se puede ser leal a Karl Marx o se puede ser leal a Estados Unidos. Se puede ser comunista o se puede ser patriota. No se puede ser ambas cosas al mismo tiempo. Eso me parece a mí fenomenal porque el Trump aquí está hablando como un profeta para la nación y las demás naciones que lo están escuchando, porque está dando la advertencia a todas las demás naciones que los principios los tenemos que defender. ¿Por qué? Porque siempre estamos a un paso de perderlos. Y cuando él dice aquí que usted no puede ser leal a Marx y a la vez a Estados Unidos y que no puede ser comunismo y a la vez patriota, ojalá hubiera dicho aquí, usted no puede ser cristiano ni comunista al mismo tiempo. Así de sencillo. Usted no puede estar con Jesús y con la mesa de los demonios y decir que aquí no va a pasar nada. No, señor, usted está engañado si está bajo esa línea. Continuemos. En cuanto a quienes difunden las ideas marxistas sobre nuestra historia y enseñan a nuestros hijos que vivimos sobre una tierra robada o que nuestros héroes fueron opresores, están haciendo algo mucho peor que calumniar nuestro pasado. Están atacando y difamando nuestro futuro y no vamos a permitir que eso suceda. Están intentando derribar el gran carácter estadounidense, destruir el legado de quienes declararon la independencia, cruzaron el río Delaware, poblaron el oeste y conquistaron los cielos. Ustedes saben quiénes fueron esas personas, pero jamás permitiremos que eso ocurra. Nuestros antepasados estadounidenses no derramaron su sangre en Concord y Trenton, en Gettysburg y Shiloh, en Midway y Normandía, para que una banda de ladrones radicales y lunáticos vinieran a saquear y destruir nuestra nación. Nuestros héroes murieron para conquistar la victoria, construir y salvar un gran país, el país más grande que el mundo haya conocido. Por eso, en la víspera del 250 aniversario del legado estadounidense, resolveremos y juramos para que todos lo escuchen, que los ciudadanos de los Estados Unidos de América derrotarán al comunismo rápidamente. No permitan que les robe demasiado tiempo. Ustedes saben que solo buscan hacerles perder el tiempo, ¿verdad? No vamos a dejar que nos hagan perder más tiempo mientras juegan sus juegos. Los enviaremos lejos con rapidez y seguiremos construyendo un país más grande, mejor y más fuerte que nunca. Estados Unidos jamás será un país comunista. Solo podríamos perder las elecciones del medio mandato si nosotros mismos nos lo permitimos, si actuamos con necedad, imprudencia o falta de sabiduría. Pero si eliminamos el filibusterismo como deberíamos hacerlo y aprobamos de inmediato la Save American Act, no perderemos una elección en 100 años. Si hacemos eso, no perderemos una elección en un siglo. El Partido Comunista está compuesto por inmigrantes ilegales, criminales y personas que no quieren trabajar. El comunismo es un perdedor, siempre lo ha sido y lo sigue siendo hoy. Es un gran fracaso. Basta con mirar a quienes lo promueven. No son personas a las que ustedes quieren seguir. En 250 años, el pueblo libre de esta tierra ha logrado más con su libertad que cualquier otra sociedad en miles y miles de años de historia. Nuestros críticos nunca comprenderán que Estados Unidos no es la suma de sus errores. Los errores nos hacen humanos. Nuestros logros son los que nos hacen estadounidenses y nadie ha alcanzado los logros que nosotros hemos alcanzado. Somos la nación que soñó y creó el mundo moderno. Construimos los ferrocarriles, levantamos esos enormes y hermosos rascacielos, aprovechamos la electricidad, inventamos la bombilla, el teléfono, el avión, la línea de ensamblaje, la televisión, el microchip, la computadora personal, internet, el GPS, el teléfono inteligente y casi todos los demás que ha sido inventado.
y especialmente en estos últimos días en algunos lugares del mundo, algo llamado aire acondicionado. Lo inventamos todo, desciframos el genoma humano para combatir enfermedades, alimentamos ciudades enteras mediante la energía del átomo y plantamos nuestra bandera en la luna. Los estadounidenses llenan al mundo con su música y su cultura. Inventamos el béisbol, el baloncesto, el fútbol americano, el voleibol, la NASCAR y el rodeo. Amamos ese rodeo del oeste. Los estadounidenses han ganado por mucho la mayor cantidad de medallas olímpicas, el mayor número de premios Nobel y la mayor cantidad de récords mundiales. Registramos más patentes que cualquier otra nación, producimos las mejores películas, hacemos la mejor música, formamos a los mejores artistas y a los atletas más fuertes que el mundo haya visto. Durante 250 años el mundo entero ha mirado hacia nuestro país y se ha inspirado en nuestros avances, nuestras demostraciones de fortaleza y nuestros actos de sacrificio, fe y esperanza, cosas que solo pudieron ocurrir aquí. Después de 250 años, la libertad estadounidense sigue resonando, el sueño americano sigue vivo y la bandera de los Estados Unidos ondea con más orgullo que nunca sobre un pueblo que no se rinde, una nación que no fracasará y un país que no caerá. Por mucho que lo intenten sus enemigos, no podemos ser derrotados. Mañana alcanzaremos un hito sin comparación y lo celebraremos con corazones llenos de alegría y espíritus elevados, porque después de 2 siglos y medio sabemos que este no es un final, es apenas el comienzo de la era de oro de Estados Unidos. Y juntos haremos que Estados Unidos sea más grande, mejor y más fuerte que nunca, se los prometo. Es un honor ser su presidente. Muchas gracias y feliz Día de la Independencia para todos. Que Dios los bendiga a todos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Impresionante discurso, y este discurso solo se puede resumir en algo. El fundamento de la doctrina judeocristiana debe defender la nación contra el ataque comunista ateo que no quiere a Dios, ni ama a Dios, ni respeta a Dios. Y solo una nación puede ser bendecida cuando el único Dios verdadero y su Hijo Jesucristo son Dios de esa nación. Que Dios nos ayude a entender a las demás naciones que tenemos que establecer los principios de Dios. Y como Trump lo dijo, si no defendemos estos principios, será nuestra culpa si los perdemos. Bendito sea el nombre del Señor. Feliz cumpleaños número 250 de Estados Unidos y que las demás naciones aprendamos de ese reseteo que está sucediendo en este momento en los Estados Unidos para que establezcamos lo mismo en las nuestras, de donde provenimos. Y con juegos pirotécnicos me despido de ustedes. La próxima semana no va a ser el martes Blaze News, será otro día, pues la próxima semana estaremos en Colombia. Les estaremos avisando. Dios los bendiga. El pastor y Rafael y yo los queremos mucho. Hasta pronto. Bye bye. Te invitamos a que te conviertas en un colaborador de nuestro ministerio Sembrando en Iglesia Palabra Pura Blaze. Haciendo esto te vuelves participante de llevar la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a diferentes lugares.
Vamos a fundaciones, escuelas, ancianatos y cárceles con el mensaje salvador. Además, nos ayudas a alcanzar al mundo hispano a través de la televisión a más de 60 países, donde nuestro programa de enseñanza sale semanalmente. Utilizamos todas las redes sociales, alcanzando con ellas continuamente personas con el mensaje de Jesucristo. También, sembrando en nuestro ministerio, participas de la gracia de dar a Israel, a quien también mensualmente apoyamos. Además, recibirás con tu siembra las enseñanzas del mes, de versículo por versículo de los miércoles y las enseñanzas de los domingos. Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.